Un poquito el enfoque, no tanto hablar de la crianza de los hijos, sino hablar de el rol del esposo y de la esposa, el matrimonio. ¿Cuál es más importante? ¿Ser padre o ser padre? O ser esposo. Están concentrados en recibir las hojitas, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿Ser un buen padre o ser un buen esposo o esposa? Las dos cosas, ¿ya? ¿Cuál viene primero? Esposo y esposa, muy bien. Para ser un buen padre, primero hay que ser un buen esposo, una buena esposa. Entonces vamos pensando en el matrimonio. Primero, para empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿De dónde viene el matrimonio? ¿A quién se le ocurrió? ¿De verdad? ¿Seguro? Ya, muy bien. Bueno, vamos a entrar un poquito en este tema, pero necesito que me ayuden con una conversación. Como dije anoche, me gusta hacer preguntas, y si hay una pregunta, significa que hay respuestas. Y si yo hago la pregunta, no me voy a responder, ¿verdad? Ustedes van a responder. Vamos con una primera frasecita. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Es que nuestra realidad es otra. ¿Cuántos lo han dicho? También lo hemos dicho, ¿no? Nuestra realidad es otra. Con esa frase, ¿qué queremos decir? Así en forma general. Presidente da su discurso, está bonito su discurso, pero es que la realidad es otra. Director del colegio presenta esto para los niños. Está bonito su discurso, pero es que la realidad es otra. ¿Qué queremos decir con esta frase? Justificarse. Muy bien. ¿Qué más? Es que la realidad es otra. ¿Qué queremos decir? Disculpe que le moleste tan temprano para hacerle pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase? No voy a quedar todo el día acá, ya. Tenemos que participar, porque vamos adelante más participando. Entonces no hay problema, no hay problema. Es que la realidad es otra. ¿Qué queremos decir con eso? Acomodarnos a las circunstancias. Claro, que queremos estar de acuerdo a los cambios, a la modernidad. Ya, muy bien. Ya, olvídense de la iglesia, ¿no? Tal vez están pensando todo espirituales hoy día, ¿no? Han venido bien a la iglesia, están con la mentalidad teológica. En la vida se usa esta frase, ¿verdad? En la iglesia poco se escucha, espero. Pero afuera sí. Nuestra realidad es otra. ¿A qué se refiere? El escenario puede ser cambiante. El escenario puede ser cambiante. Y lo que tal persona está planteando no tanto me afecta, ¿verdad? No tanto me afecta. Está bien que el presidente dé su discurso, pero es que la realidad es otra. ¿Qué significa? No, pues no está bien bonito que lo ha dicho, pero no es la realidad. Pues yo voy a vivir de otra forma. ¿Hemos usado esa frase? ¿Hemos escuchado la frase? Creo que sí. Vamos a ver que a veces Dios hace lo mismo. Vamos con una segunda frase, a ver qué nos parece. Ahí está en su hojita. Dios habla, y el hombre ¿qué dice? Que la realidad es otra. Dios nos enseña en su palabra algunos principios, pero a veces el hombre dice, no, es que la realidad es otra, pues. La Biblia está bonita, pero es que se escribió hace 2000 años, pues hace 3000 años. Ya estamos en el tercer milenio. La Biblia pues ya no se aplica para algunas cosas. En cuanto a la teología, doctrina, ahí sí. Pero en cuanto a la vida práctica, no, pues ya pasó de moda, pues. La realidad es otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que la realidad es otra? ¿O la palabra de Dios es verdad? ¿Están convencidos de verdad?
Por otro lado, el hombre está diciendo diferentes cosas. Ahí en su hojita lo cambiamos entonces a la inversa. El hombre presenta diferentes temas de cómo criar los hijos, de cómo debe ser el matrimonio. Pero Dios, ¿qué dice? Que la realidad es otra. Total, ¿la realidad de quién es la real? La real. El hombre habla y Dios dice, la realidad es otra. Dios habla y el hombre dice que la realidad es otra. Total, ¿quién tiene la razón? Dios nos enseña, pero el hombre dice, no, es que eso ya no se presta para nuestros tiempos. El hombre dice, así es el matrimonio, hasta hombre con hombre, mujer con mujer. Y Dios dice, la realidad es otra. ¿Quién tiene la razón? ¿Seguro? Póngalo ahí con mayúscula. ¿Quién tiene la razón? Dios tiene la razón. Resáltelo a colores, ahí ponga flechita, póngale lucecitas, lo que sea, pero Dios tiene la razón. Pastor, es que la realidad, no, ya no me vengan con la realidad es otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? No le escucho, no me convence. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿En todas las áreas o solamente en lo que es doctrina? ¿En los aspectos prácticos también? ¿Hasta el matrimonio también la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y la crianza de los hijos también la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estás seguro? Porque después no me vayan a decir, pastor, es que la realidad es otra. Pues ya estamos en el 2018. No. ¿De acuerdo? Si Dios nos enseña algo, es para hoy día. Amén. Ya se están dando cuenta. Yo no soy uno que acá que habla. Espero que ustedes también participen. Muy bien. Entonces, Dios habla, aunque el hombre diga que la realidad es otra, no es otra realidad. La realidad de Dios es la verdadera realidad. El hombre va a dar sus ideas, pero Dios dice, no, la realidad es otra. ¿A quién le hacemos caso? A Dios. Dios tiene la razón. Entonces ahí pensando un poquito en ese tema, vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 20. El libro de Proverbios, y para esta mañana va a ser nuestro texto lema. Proverbios, capítulo 20, y el versículo 6. Proverbios, capítulo 20, y el versículo 6. Bien, por favor lean conmigo todos juntos en voz alta. 2, 3. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Una vez más, 2, 3. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahí está el mundo en que vivimos. El mundo no ha cambiado desde los días de Salomón. Hoy en día sigue lo mismo. El hombre proclama su propia bondad. Yo soy buena gente, pero Dios dice, hombre de verdad, está escaso. Difícil encontrar un hombre de verdad. Si los hombres de verdad son escasos, ¿cómo son la mayoría de los hombres entonces? De mentiritas son los hombres entonces. Si Dios dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Poquísimos son, no se les encuentra. Entonces, ¿cómo son la mayoría? Falsos. Están mal. Oye, pastor, yo soy buena gente. Salimos a la calle, hacemos encuesta, le preguntamos, ¿es usted una buena persona? Claro. ¿Y Dios qué dice? Que la realidad es otra. Ahí sí choca, ¿verdad? El hombre dice, yo soy bueno. Dios dice, la realidad es otra. Dios dice que el hombre es pecador. El hombre dice, no, yo soy buena gente. La realidad es otra. ¿A quién le hacemos caso? A Dios. Vamos a ver, ¿qué es esto de ser un
verdadero hombre. Y vamos a aplicarlo al esposo verdadero. ¿Cómo es un esposo de verdad? Queremos ser esos hombres de verdad, como anoche, como Josué, ¿no le parece? Queremos ser esos hombres de verdad, esos hombres que agradan a Dios. Y vamos a buscar algunos temas esta mañana. Ahora, ahí en sus hojitas vamos a dar 3 principios de lo que es ser un buen esposo en la palabra de Dios, pero rápido, ¿ya? Como les dije anoche, en el Seminario Bautista del Perú en Trujillo, tengo el privilegio de enseñar un curso que se llama Hogar Cristiano, y ahí son 30 horas, 45 horas, todo. Entonces ahorita le estoy dando 4 horas, ¿ya? Uno anoche, esta mañana 2 y en la tarde 3, 4. Voy a resumir, van a tener que seguir llegando a la iglesia de Calvario para que reciban el resto del programa, ¿ya? Entonces, por lo menos hoy día vamos a resaltar 1 de Pedro 3:7. Alguien por favor lee este versículo, alguien más vaya buscando, por favor, Efesios 5:25 y luego otro Efesios 5:23. Como ven, la mayoría vamos a estar en Efesios, pero un primero, 1 de Pedro 3:7. 3:7, adelante. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, ¿qué deben hacer los esposos según este versículo? ¿Cuál es el mandato? Vivir sabiamente con su esposa. Vivir sabiamente, dando honor. Ahora, esposos, ¿cómo se vive sabiamente con la esposa? Con la sabiduría de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar esa sabiduría? ¿Y cómo lo vamos a encontrar en la palabra? Estudiando. Voy a tener que aprender cómo vivir sabiamente, porque así una vez que me case, suenan las campanitas de la boda, marcho, ya tengo sabiduría para vivir con mi esposa. No, me falta aprender. Entonces un buen esposo que va a vivir sabiamente tiene que ser un aprendedor. Pastor, esa palabra no está en el diccionario. Ya sé, pero lo voy a usar tanto para que la Real Academia por fin lo ponga en su diccionario, ¿ya? Un aprendedor. Necesitamos esa palabra en el idioma español. Uno que aprende, siempre está aprendiendo a vivir sabiamente con su esposa. ¿Cuántos han visto la película A Prueba de Fuego? ¿Lo han visto? ¿Algunos nomás? Uy, pastor, será cuestión de ver. Ya. Bueno, ahí ya me estoy desviando. Ya. En la película A Prueba de Fuego, buena película, uno de los actores principales está hablando con su compañero y habla de la relación de esposo-esposa como si fuera educación primaria, ya más o menos la voy entendiendo. Secundaria voy avanzando, pero ya debo estar en la universidad cuando se trata de vivir sabiamente con mi esposa. ¿En qué grado estás, querido esposo? Algunos están iniciando, no por años, sino por ese nivel. Repiten inicial ya como 20 años. Todavía no pasan de grado. Esa es la idea. Vamos viviendo sabiamente. Cada vez más la voy conociendo, la voy ayudando a mi esposa. Efesios capítulo 5, 25. Alguien por favor lea Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué deben hacer los esposos para con sus esposas? Amarlas. ¿Y deben amarlas cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Esposo, ¿cómo está? Pastor, eso del amor es para las damas, pues yo soy hombre. Eso del amor, que el cariño, el afecto, ese lado de la... No, Dios está diciendo, esposos, maridos, amen, hasta es un mandato. Ama a tu esposa. Pastores, la realidad, no me vengan con la realidad, es otra, ya tratamos eso. Dios tiene razón, sí o sí. Sí. Y esposos tienen que amar a sus esposos. Entonces, ¿cómo es el esposo? Es un amador. Algunos ponen amante, pero amante de verdad, pues. No el amante de la otra o del otro. El amante, el que ama, el amador. El esposo debe amar de verdad.
¿Por qué decimos que el otro es el amante? Porque el esposo ya no ama. Algo anda mal, ¿no le parece? Si al otro le llamamos amante, el esposo debe ser el amante, no el otro. Esposos, ¿cómo vamos? Vamos amando a nuestras esposas. Efesios 5:23, ahí cerquita nomás. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pastor, esto no tiene nada que ver con el esposo. Estoy leyendo el 22, con razón, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como que tampoco tiene que ver con el esposo. Dios se está revelando, está hablando a la esposa en relación al esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí, el esposo es cabeza, líder, como Cristo es líder de la iglesia. ¿Es un mandato que el esposo sea líder de su matrimonio? Amén. No. Dicen amén, pero hay que leer el versículo. No es un mandato que el esposo lidere. Es una enseñanza para la esposa que se somete al liderazgo de su esposo. El mandato es que viva sabiamente, primera de Pedro 3:7. El mandato es que ame a su esposa, Efesios 5:25. Es una enseñanza, sí, que el esposo es líder, pero no es un mandato. Pastor, ¿ya no lo hago? No, sí tienes que hacerlo. Pero no es un mandato. Las otras dos cosas son primeras. Primero, aprende a vivir sabiamente con tu esposa. Segundo, ámala como Cristo. Y de pasadita, sea un líder espiritual como Cristo. Uno que la sirve. Mateo 20:25. Bueno, en forma general entonces, ahí nos pasamos como 3 semanas de curso, del curso de hogar cristiano, ¿ya? Unos minutos. Vamos a entrar específicamente a un solo tema esta mañana. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Y voy a pedir que todos los varones me ayuden con la lectura. Ya que vamos a hablar del esposo, vamos a pensar un poquito en los varones. Pero no se preocupen, queridos hermanitos, en la segunda hora ya vamos a hablar de la esposa. Ya no se preocupen, ya no se me desmayen. Efesios 5, 25 al 27. Ya, todos los varones. 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, ¿cuál es el mandato? Ya lo hemos leído, pero vamos a repetirlo. En el verso 25, el esposo tiene que amar a su esposa. Y debe amar a su esposa ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si vamos a ser esposos y esposos de verdad, no de mentiritas, no un esposo falso, necesitamos amar de verdad a nuestra esposa. Un esposo de verdad es un esposo que ama de verdad a su esposo, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tenemos algunos detalles aquí. ¿Cómo debe amar de verdad el esposo a su esposa? Algunos detalles en estos versículos. ¿Cuáles serán? ¿Cómo debe amar de verdad, o cómo debo amar de verdad a mi esposa? Un amor sacrificial. Muy bien. Siga. ¿De dónde viene eso? Como Cristo. Muy bien. ¿Cómo más? Que sirva, ya. Pero Efesios 5, 25, 26, 27. ¿Cómo debe amar el esposo a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue eso? Se entregó a sí mismo por ella. Sigue el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Se entiende? Así amó Cristo a la iglesia. Así debe el esposo amar a su esposa. Vamos a la vida diaria entonces. En primer lugar, el esposo debe amar a su esposa con un amor sacrificador. Jesús se sacrificó por la iglesia, ¿verdad?
Pastor, tengo que sacrificarme. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero se sacrifica por otra persona. Si escuchamos al mundo, su definición del amor es opuesto a lo que Dios dice. El amor del mundo es egoísta. El amor de Dios es al revés. Es para servir. Es sacrificial. El esposo que va a amar de verdad a su esposa lo va a hacer con un amor sacrificador. Se va a entregar a sí mismo por ella. Se entregó. ¿Qué significa se entregó? Lo dio todo. Esposos, ¿cómo vamos? Futuros esposos, vamos cultivando estas cualidades en nuestra vida, ¿no le parece? Para ser esos esposos que a Dios le agrada. Se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó a sí mismo por su esposa, su iglesia. Y esposos, verso 25 dice: amen a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Debemos amar entonces como Cristo amó, entregándonos a sí mismo por ella. Esposos, ¿cómo van? ¿Amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Pastor, es que en la realidad eso, no, ya tratamos ese tema. Pastor, es que tú no conoces a mi esposa. Pues si yo tuviera, no me vengan con eso tampoco. ¿Cristo a quién amó? A nosotros pecadores. Esposos, necesitamos ser esos esposos de verdad, de amar a nuestras esposas de verdad, con un amor sacrificador. Vamos a ver con otro detalle. ¿Cómo debo amar de verdad a mi esposa? Con un amor santificador. Verso 26 dice: Cristo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla. Ahora, ¿qué significa eso? Para santificar, un amor santificador. Para santificarla. ¿Qué significa? ¿Qué significa santificar? Apartarla. Siga. Una relación sin pecado. Muy bien. Siga. ¿Qué más? ¿Qué significa santificar? Ayudándola a perfeccionarse espiritualmente. Ayudándola a perfeccionarse espiritualmente. Para que sea más y más santa. ¿Cómo es que la esposa llega a ser más y más santa? Tiene que venir a la iglesia, ¿ve, pastor? Está bien, pero ¿qué dice el versículo? El esposo debe santificarla, debe enseñarle, debe... ¿Eso dónde sucede? En la ¿El casa. esposo trae a la esposa a la iglesia para enseñarla? No. ¿A que sea santa? No, el esposo está en la casa abriendo la palabra de Dios y juntos, tanto el esposo como la esposa, se van santificando. Esposos, ¿cómo van? ¿Está santificando a su esposa? Su esposa es más santa, más como Cristo, porque se ha casado con usted. ¿Cuál con los testimonios personales? Esposos, vamos mejorando, ¿no le parece? Seamos esos esposos de verdad. El amor del esposo debe producir una esposa santa. Una esposa santa, y seguido nomás, habiéndola purificado, una esposa pura. Y no estamos hablando del aspecto sexual, estamos hablando del aspecto espiritual. Una esposa más y más como le agrada a Dios. Una esposa más y más como Cristo. Una esposa más santa, más pura delante de Dios. Y continúa ahí, una esposa bíblica en el sentido que se va lavando por medio de la palabra. El esposo usa la palabra en casa para que su esposa sea más y más santa. Un amor santificador. Volvemos a la pregunta, esposo,
amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pastor, ¿está bravo ser esposo? Sí, es difícil. Jóvenes, prepárense antes de casarse. Es difícil. Si llega al matrimonio y recién se va a preparar, ya empezó atrasado. Ya fue. Ya fue, no, hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Esposos ahorita, no tienen la toalla. Pastor, el esposo, ¿qué más? No, ya vamos a ir al lado de la esposa también. Es difícil ser casado y agradar a Dios. ¿Pero es imposible? No. ¿Dónde están? Vamos para adelante. Y queridos esposos, amen a sus esposas con un amor sacrificador. Número 2, con un amor santificador. Y número 3, con un amor. Llegamos al versículo 27. Ajá, queda suspenso. 27. Cristo amó la iglesia para santificarla, purificándola. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Así debe ser. ¿Cómo es? ¿Cómo somos? Pecadores, pero Cristo vino, murió en la cruz, nos amó tanto para presentarnos algún día como una iglesia gloriosa. ¿Eso qué requiere? Santificación. Somos pecadores, algún día vamos a hacer una iglesia gloriosa. ¿Qué se requiere? Transformación, un cambio. El esposo tiene que amar a su esposa con un amor transformador. Pastor, ¿de dónde está sacando usted esa palabra? Ahí está pues. Jesús murió en la cruz para que nosotros, siendo pecadores, lleguemos algún día a ser una iglesia gloriosa. Ellos tienen que transformarnos. Y en otros pasajes habla, por la transformación somos más y más como Cristo. Tenemos que ir transformando. Esposos, por su amor hacia su esposa, va a ir transformando a su esposa poco a poco hacia la semejanza de Cristo. Ahora, a través de los años, yo sé que la vida, el cuerpo, lo físico de la mujer va cambiando. Se casa con Miss Perú, pero pasan los añitos, ya no es Miss Perú. Pero espiritualmente debe ir transformándose, llegando a ser una esposa más y más gloriosa para el Señor Jesucristo. Esposo, ¿cómo va? Está ayudando a su esposa a ser más y más gloriosa delante de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber. La esposa sí, a través de los años va cambiando físicamente, pero también debe ir cambiando espiritualmente por estar casado con don usted. Un esposo de verdad ama a su esposa con un amor sacrificador, con un amor santificador, un amor transformador. Esposo, estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Que Dios nos ayude. Vamos tomando esos pasos, vamos para adelante. Un cuarto aspecto lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses. Y si tienen sus Biblias, vamos buscando Colosenses capítulo 3 y el versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Varones, por favor, todos, favor de ayudarme. Colosenses 3, 19.